Hoy temprano estábamos repasando lo que sucedía ayer sobre el decreto de necesidad y urgencia firmado por Mauricio Macri sobre las ART y también lo que sucede en torno a la feria judicial, el proyecto del Gobierno Nacional, y queríamos ampliar la información al respecto. Para ello nos contactamos con Héctor Echegaray, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, a quien saludamos en este preciso momento. Buen día, Héctor, ¿qué tal? Emilia Reynoso lo saluda. Emilia, buen día. Bien, escuchándola. Bueno, gracias. Buen día para usted también, buen martes. Bueno, respecto a esto, ¿no? El decreto de necesidad y urgencia firmado ayer, como decíamos, por Mauricio Macri sobre las ART, ¿por qué cree que hay tantas demandas? ¿Qué falla en el sistema? A ver, lo que falla en el sistema de riesgos del trabajo es la prevención, evidentemente, porque la salud psicofísica del trabajador se ve afectada y evidentemente al verse afectada se genera el derecho a obtener un resarcimiento. Tenemos que reforzar los mecanismos de prevención, la eliminación de los que se denominan factores de riesgos y evidentemente cumplir con las normas de higiene y seguridad. Claro. Ahora, sobre el decreto, creo que el decreto es una utilización indebida e inconstitucional de un mecanismo que son los DNU. Aquí no hay necesidad, no hay urgencia, ya que el tratamiento de la cuestión de la eventual reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo tiene estado parlamentario, está en el Congreso de la Nación, allí debe tratarse, allí debe resolverse, máxime cuando hay un proyecto que tiene media sanción del Senado y que ha pasado a diputados. Héctor, ¿por qué considera que es institucional? ¿Cuál sería la solución ideal para solucionar los problemas en este sentido? A ver, en primer lugar, hagamos las cosas como corresponde. Si tenemos un Congreso que está funcionando, estamos en un Estado de Derecho, hay una división de poderes, y si el tema está con tratamiento legislativo, y le reitero, obtuvo media sanción del Senado, no estamos hablando siquiera de un proyecto que está durmiendo en los cajones por allí. Debe continuar con el tratamiento en diputados, escucharse a todos los sectores y obtenerse una ley, en caso que sea necesaria la reforma, consensuada. También les recuerdo que la norma sobre riesgos del trabajo ha tenido una revisión reciente que tiene 3 años. Tampoco estamos hablando de una ley que tenga 20 o 30 años sin modificarse. Y tanto la doctrina, la jurisprudencia, como la reforma más reciente, la de 3 años, lo que hicieron fue contemplar los precedentes judiciales, en particular de la Corte Suprema, que incluso dejaron sin efecto el carácter previo, el carácter obligatorio de las comisiones médicas o del paso del trabajador por las comisiones médicas a las que ahora se quiere volver a través de este DNU. En 20 años de vigencia de la ley, las comisiones médicas demostraron su reiterada ineficacia y su actitud sesgada a favor, por supuesto, de las aseguradoras de riesgos del trabajo, al fallar sistemáticamente en numerosas oportunidades que los trabajadores no tenían patologías, no tenían incapacidades, y luego en miles de causas en tribunales se revirtió esa situación y con pericias médicas oficiales controladas como corresponde por los médicos de las partes y por supuesto de las aseguradoras de riesgo del trabajo, se estableció que los trabajadores estaban afectados y que tenían el legítimo derecho a una indemnización. Me parece que tenemos que tener en cuenta estos parámetros y efectivamente permitir que el Congreso, con todas las voces y con la amplitud del debate, lo trate. Claro, porque también uno de los temas que surgen a raíz de esto es si, o las incógnitas, por así denominarlo, es que si hay industria del juicio, ¿no? ¿Por qué? A ver, esto es muy claro. Si uno quiere decir o quiere referirse que hay una industria del juicio con un carácter negativo o con un carácter fraudulento, necesariamente tenemos que decir que no es así, porque los reclamos de los trabajadores son analizados por los tribunales
Las aseguradoras de riesgos del trabajo tienen garantizadas, como cualquier ciudadano o como cualquier empresa en la República Argentina, las instancias recursivas para llegar incluso hasta la Corte. Es decir, que cuando alguien paga o lo hace por un acuerdo libre, donde la aseguradora que paga es porque tiene la convicción que realmente corresponde el pago antes de la sentencia o porque hay una sentencia. Y también se rechazan demandas. Claro. Lo que ocurre es que evidentemente si no hacemos hincapié en la prevención, si no eliminamos los factores de riesgo, y es posible que sigamos analizando la fiebre, pero no veamos con detenimiento las reales causas de la enfermedad. Entonces, para usted, Héctor, no era necesario, ¿no?, el decreto de necesidad y urgencia. Es un decreto que es inconstitucional, y espero que el señor gobernador de la provincia de Córdoba no adhiera a este decreto de necesidad y urgencia. Bien, ahora lo cambio de tema. ¿Qué opinión le merece el proyecto del Gobierno Nacional sobre la feria judicial? Le contesto, Emilia. Sí. Yo creo que estamos obligados todos los sectores, y en este aspecto las administraciones, tanto nacionales como provinciales, deben resolver el problema de los tiempos de respuesta de la justicia. Una tutela judicial efectiva no es tal si el tiempo en que se brinda un fallo no es el adecuado. Ahora, este tema de la feria es un ropaje, no es dirimente para resolver el problema, incluso creo que lo puede agravar. De lo que estamos hablando de la feria judicial son las vacaciones, que se toma de manera prácticamente masiva el sector de jueces y de funcionarios y empleados judiciales y los abogados. Suman tomando enero y julio 28 días hábiles. No, eso no. Si nosotros hablamos de suprimir la feria, es posible que todavía generemos una mayor descoordinación en el servicio de justicia, porque no es que los jueces y los funcionarios no van a tener vacaciones, sino que van a ir saliendo en otras épocas del año, con lo cual, en vez de tener un solo mes al año donde se mantiene un servicio mínimo, pero un servicio que garantiza las cuestiones urgentes de la justicia, vamos a tener en distintos meses del año magistrados y empleados tomándose vacaciones. Bien. Eso también va a resentir la justicia. Héctor, sí, lo escucho. Si queremos hablar de soluciones reales, tenemos que hablar de presupuesto adecuado. En Córdoba seguimos teniendo el mismo número de tribunales prácticamente que teníamos en el año 1990. El fuero del trabajo, el más golpeado en nuestra provincia por el atraso, un fuero sensible, un fuero de carácter social, tiene el mismo número de salas que resuelven en definitiva las causas que teníamos en el año 90. El año pasado se pidió 2 salas más por parte de los abogados del Superior Tribunal de Justicia, y el Poder Ejecutivo Provincial no asignó la partida presupuestaria necesaria. Me parece que eso es un tema para resolver, la rápida cobertura de vacantes, el control por parte de los máximos tribunales nacionales, que es la Corte, y de cada provincia, de lo que se denominan tiempos adecuados de resolución de causas judiciales. Me parece que en eso tenemos que apuntar, y quizá también en un mayor horario de funcionamiento de los tribunales. Bien, por último, Héctor, ¿no hay un procedimiento en el que un abogado, por ejemplo, se enferma o tiene una eventualidad y puede prorrogar los tiempos procesales? No lo hay, lamentablemente no lo hay, y realmente causa un perjuicio grave. Claro. Hemos visto casos de abogados internados y hemos tenido que estar desde el colegio ayudando a los familiares a que hicieran las presentaciones necesarias al respecto. Claro. Sí hay un proyecto de una senadora de la provincia de Tucumán previendo la posibilidad que por un plazo de tiempo que se establezca, los abogados que estén afectados por alguna situación, por un accidente, una enfermedad que lo mantenga alejado de su estudio jurídico,
pueda pedir la suspensión de plazos procesales para las causas en las cuales está interviniendo con comunicación a su colegio. Estamos trabajando para que ese proyecto salga y también viendo la posibilidad de erradicarlo en la provincia de Córdoba. Perfecto. Bueno, Héctor, la verdad sí queríamos ampliar, ¿no?, la información sobre esto, que es tan reciente. Decíamos, bueno, necesitamos la palabra oficial para ver sobre todo qué sucede en Córdoba, ¿no? Y con respecto a la feria judicial, bueno, lo que proponen y lo que quieren es que realmente haya más tribunales para que se agilice los trámites, ¿no?, en la justicia. Tribunales e infraestructura. Estamos litigando la mayor cantidad de causas, que son, como usted sabe, los juicios civiles, el Poder Civil y comerciales, incluso el que más aporta el concepto de tasa de justicia, en un edificio que data de los años 40. Y le agrego algo, por ahí si pensamos en estar en el mes de enero sin feria judicial, por una cuestión vinculada a la estructura interna del edificio, ni siquiera es factible que haya climatización en el edificio, porque no soporta equipos de aire acondicionado. Claro. Bien, clarísimo. Entonces, gracias, Héctor, por el contacto con Radio Shopping. Buena jornada, Emilia. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba entonces Héctor Echegaray, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, hablando sobre el decreto de necesidad y urgencia firmado ayer por el presidente Mauricio Macri sobre la ART, y también su opinión y un poco el contexto en el que se lleva a cabo el proyecto del Gobierno Nacional sobre la feria judicial.